Buenas tardes a todos, mi nombre es Gianpiero Sacchetti y hoy les voy a defender mi trabajo de grado titulado Propuesta de diseño de un control automático que regule el voltaje en un autotransformador en baja tensión por conmutación de taps bajo carga. Capítulo 4. Análisis e interpretación de los resultados. Premisas de diseño. Ya que esta investigación no va dirigida a una situación específica, sino más bien a una situación, sí, a una situación ideal, fue necesario tomar en cuenta ciertas premisas de diseño para la organización de la misma. Voltaje nominal de servicio. Se adoptó un valor de 440 voltios, ya que según Fondo Norma 159-2005 y la norma ANSI C841 2020, este es el valor mínimo de voltaje fase a fase en condiciones de maniobra y emergencia. Por otro lado, en cuanto al voltaje nominal de operación, también se tomó el valor de 440 voltios, ya que según la norma ANSI antes mencionada, este es el valor mínimo de voltaje en voltaje fase a fase en condiciones normales. Rango de fluctuación de voltaje de servicio. Este es el regulador eh, diseñado en esta investigación funcionará en el rango de 385 a 473 voltios, lo cual representa un rango de fluctuación de voltaje de 88 voltios, los cuales están repartidos en 33 voltios eh, 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 por encima y 55 voltios por debajo del valor nominal. Características del autotransformador. Conexión delta-delta 6. Esta conexión fue escogida ya que es mejor que la delta-delta 0 en cuanto a rendimiento para motores. Además de eso, por estar en conexión delta, la falla de una de las tres fases no representa la desconexión total del equipo. Y también, debido a su conexión delta, las corrientes que circulan por ella es 1 sobre raíz de 3 veces la corriente de línea, lo que representa un ahorro en cuanto a calibre de vanados y conductores. En cuanto a la potencia, se adoptó un valor de 600 kVA. En cuanto a los voltajes nominales, podemos ver que nos encontramos con un valor de 440 voltios tanto en la entrada como en la salida del autotransformador. Y en cuanto a las corrientes nominales, podemos ver que si hacemos un pequeño cálculo en donde dividimos la potencia de 600 kVA entre raíz de 3 por el voltaje, que en este caso es 440 voltios, nos da un total de 787.30 amperios, el cual normalizaremos en 800 amperios. En ubicación de taps, voltaje de paso y número de taps. Como el rango de fluctuación de voltaje es igual a 88 voltios, se adopta una configuración de 4 taps
con espacio de voltaje entre ellos de 22 voltios, es decir, un voltaje de paso igual a 22 voltios. Y los taps se reparten de la siguiente manera. Como podemos ver en el tab número 1, se encuentra el voltaje de 396 voltios, lo cual representa un menos de 10% del voltaje nominal. Y este va a actuar en, en un rango de operación entre 385 y 407 voltios. El tab número 2 corresponde a 418 voltios, representando un menos 5% del voltaje nominal, y funciona en un rango de operación de 408 a 429 voltios. También tenemos el tab número 3, el cual representa el voltaje nominal, por ello, con un rango de fluctuación del 0%, el cual trabajará en un rango entre 430 y 451 voltios. Y por último, el tab número 4, ubicado en 462 voltios, representando un más 5% de voltaje nominal, el cual trabajará en un rango de 452 a 473 voltios. Ubicación de los tabs en el autotransformador. Por acá podemos ver un pequeño gráfico donde se puede ver cómo los 4 tabs se encuentran conectados en el lado el primario, o el que era conectado a la red de suministro. Por acá tenemos los 4 tabs con su respectivo rango de fluctuación de voltaje, y por acá vemos como a la salida siempre tendremos un voltaje de 440 voltios. Diseño del cambiador de tab bajo carga, OLTC. Ancho de banda y retardo de tiempo. Como el ancho de banda debe ser mayor que el voltaje de paso, se asume un ancho de banda de 24 voltios y un retardo de tiempo de 6 segundos, como lo podemos ver en la presente gráfica. Esquema de conexión de los conectores principales del OLTC. Como podemos ver acá, como podemos ver acá, el sistema está compuesto por un contactor principal casero, el cual era conectado a K1, K2, K3 y K4, los cuales funcionan como contactores de cada tab. Luego tenemos a K5, K7, K9 y K11 conectados en serie con las resistencias limitadoras, y a K6, K8, K10 y K12 como contactores de bypass o de desconexión de las resistencias. Diagramas de tiempo de los conectores principales en cambio de tab 1 a tab 2, es decir, un cambio ascendente. Como podemos ver acá, antes de la ejecución del cambio de tab, podemos ver que el contactor casero siempre se mantiene conectado, y K1, K5 y K6 se encuentran conectados. Pero justo en el momento que inicia el cambio de tab, nuestro contactor 2 se cierra. Posteriormente el contactor K6 se abre, luego el contactor 7 se cierra, luego el K5 se abre, el contactor K8 se cierra, y por último se abre el contactor K1, quedando de esta manera
solo conectados K2, K7, K8 y por supuesto K0, que son los contactores que representan al TAP número 2. Por acá la secuencia inversa, es decir, TAP 4 al TAP número 3. Como puedes ver, esta es exactamente la misma a la anterior. Lo que cambia son los contactores. Voltajes y corrientes de conmutación. Para la elección de los contactores que van a ser utilizados en este regulador, se debe tomar en cuenta la corriente máxima que va a circular por cada uno de ellos. Y esta corriente máxima se va a producir en los contactores con voltajes más bajos. Como por ejemplo en el TAP número 1 tenemos un voltaje mínimo de 385 amperios, lo cual representaría una corriente de 519,48 amperios. En el TAP número 2 tenemos un voltaje mínimo de 408 voltios, lo cual representa una corriente máxima de 490,20 amperes. En el TAP número 3 de 430 voltios representa una corriente máxima de 465,12. Y en el TAP número 4 con un voltaje mínimo de 452 representando una corriente máxima de 442,48 amperes. Selecciona los contactores tripolares principales. Tendremos que el contactor principal K0 debe soportar una corriente de operación de 787,30 amperios y una corriente térmica o de sobrecarga de 984,13, los cuales dichos valores serán estandarizados a 800 y 1000 amperios respectivamente. En el TAP 1, el cual representa el voltaje más bajo, vemos que los contactores deben aguantar una corriente de operación de 519,48 amperes y una corriente de sobrecarga de 649,35, lo que quiere decir que estos valores serán estandarizados en 630 y 800 amperios respectivamente, y el resto de los TAPs, como son el 2, el 3 y el 4, tenemos una corriente de operación estándar de 500 amperios y de sobrecarga de 630 amperios. Características de los polos de los contactores principales de OLTC. Viendo los requerimientos en cuanto a corrientes de operación y de sobrecarga vistos en la anterior diapositiva, se cogieron los contactores de la marca Telemecanique de la serie LC1, más específicamente el F50, el F630 y el F800, los cuales, como puedo ver acá, cumplen perfectamente por los criterios antes establecidos, tanto en corriente de operación como en corriente de sobrecarga.
Características de las bobinas del circuito de control en AC del OLTC. Como podemos ver, la bobina de los contactores necesita un voltaje de 220 voltios para su accionamiento. Y por acá podemos ver la potencia que consume cada uno de los modelos, haciendo énfasis en que existen dos tipos de potencia que estos bobinas van a consumir, como es la llamada, la cual es la que consume justo en el momento de apertura o cierre de sus contactos, y la potencia de mantenimiento, que es la que es la que consume una vez realizado esta apertura o cierre en régimen y se encuentra en régimen eh, permanente. Como podemos ver acá, la potencia de llamada es mucho más alta que la potencia de mantenimiento. Selección y dimensionamiento de los resistores de transición. Si asumimos una pérdida máxima de potencia del 1% de la potencia nominal y un factor de potencia de 0.8 en el retraso, la potencia máxima que va a consumir cada uno de los resistores es de 1600 watts por fase. Y si tenemos caso omiso a las corrientes circulantes durante la transición de un tap a otro, las cuales son muy altas y hasta 13,3 kA, pero son produce menos de 100 milisegundos, lo cual nos da que la corriente máxima que circulará por los resistores es de 800 amperios, lo cual es una resistencia de 2.5 por 10 a la menos 3 ohms. Utilizando el alambre de cobre sólido AWG4, tomando en cuenta que la resistencia por metro cuadrado del cobre es de 9,34 por 10 a la menos 4 ohmios por metro, nos da un total de 2,68 metros de alambre de cobre, que tomando en cuenta que estos serán enrollados en una base de cerámica de media pulgada de diámetro, lo que es igual a unos 12.7 milímetros, nos da un total de aproximadamente 40 milímetros por vuelta, lo cual, si hacemos los cálculos, nos da un total de 67 vueltas. En consecuencia a esto, la longitud de cada resistor será de unos 347,20 milímetros, lo cual vamos a normalizar en 40 centímetros y un ancho normalizado de unos 3 centímetros. Desarrollo del programa en escalera para controlar el conmutador. Entradas del PLC. Para el correcto funcionamiento de este PLC fueron necesarias la utilización de 19 entradas, las cuales están distribuidas de la siguiente manera. Una para recibir información sobre si el voltaje de servicio está en el rango de voltaje para el cual está diseñado el regulador de voltaje. 4 sobre si el voltaje
en el tab está en el rango establecido una que para indicar al sistema que está en modo automático, y 13 las cuales funcionarán como una retroalimentación de cada uno de los contactores para indicarle al PLC si estos cerraron correctamente. Salidas del PLC. En este caso fueron necesarias 16 salidas, las cuales estarán distribuidas de la siguiente manera. Eh, 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 13 de ellas irán conectadas a cada uno de los contactores para dar orden de apertura o cierre. Y 3 estarán conectadas a luces eh, piloto, cual una se activará en caso de que el voltaje de servicio esté fuera del rango establecido, otra que indicará la falla de cierre en alguno de los contactores, y una que será un indicativo visual de que el sistema se encuentra en modo automático. Selección del modelo del PLC. De los modelos de PLC disponibles en el mercado, el Serial Logic es uno de los que tiene la mejor relación en prestaciones-precio. Por ende se escogió el modelo de dicha marca. Y más específicamente, los modelos, más específicamente el modelo SR3B26 y IFU para el máster, el cual consta con 16 entradas y 10 salidas, junto a la extensión SR3 XT14 IFU, la cual consta de 8 entradas y 6 salidas, para dar un total de 24 entradas y 10 salidas. Por acá podemos ver una tabla donde podemos observar cada una de las especificaciones de este PLC, tomando en cuenta tanto el máster como la extensión. Selección de los dispositivos auxiliares para medición. Podemos ver que se utilizaron 2 voltímetros analógicos de la marca TV-SIM modelo SE96, lo cual tiene un rango de medición de 0 a 600 voltios, y 2 selectores voltimétricos de 4 posiciones de la marca Chin. Selección los dispositivos auxiliares para control. Como podemos ver acá, se han utilizado 5 supervisores de fase, los cuales estarán divididos en dos modelos. Para el supervisor de fase 0, se va a utilizar el modelo GST440 de la marca Excelent, el cual funciona en un rango de voltaje de 300 a 125 voltios, con un error de más o menos el 2% y un consumo de 3 amperios. Y 4 relés supervisores trifásicos de la marca Apter modelo STI 524, los cuales tienen rango de operación de entre 176 a 554 voltios, un error menor al 1%, y con perillas manuales, las cuales nos van a permitir ajustar el rango de activación, que van desde el 2 al 20% del voltaje nominal, y con apenas 45 miliamperes de consumo. Por otro lado, se utilizarán 18 relés encapsulados de 8 pines de la marca Excelent, y dos relés encapsulados de 14 pines de la marca Schneider Electric.
Selecciona los dispositivos auxiliares para protección para el circuito de control. Como podemos ver acá, eh, eh, todos los interruptores miniaturas eh, que se utilizaron son de la marca Schneider Electric, de la serie C80, C60 BP, lo cual estará distribuido de la siguiente manera. Tenemos a, a, a BC1, el cual funcionará como el interruptor miniatura el sistema de control, el cual es de dos polos a 240 voltios, 240 voltios a 1 ampere, con una corriente de cortocircuito de 20 kiloamperes a BC1, a BCP1 y BCP2, los cuales irán en el primario y el secundario del transformador de control, lo cual es como vamos a ver acá, son 440 a 3 amperios y 240 a 5 amperios respectivamente. Por otro lado, tenemos 16 interruptores miniaturas, los cuales irán conectados a cada una de las salidas del el PLC, las cuales van de los 8 amperios hasta los 5 amperios. Selecciona los dispositivos auxiliares para protección del circuito de fuerza y medición. Tendremos 5 interruptores miniaturas de 3 polos a 440 voltios y 1 amperio, los cuales irán conectados a cada uno de los supervisores de fase, además de dos interruptores miniaturas de 3 polos para 240 voltios y 5 amperios que irán conectados a cada uno de los multímetros, y por último 2 breakers de 1000 amperios y 3 polos del modelo 3GA1, los cuales irán conectados a la entrada y a la salida del autotransformador. Selección de otros dispositivos auxiliares y materiales. Serán utilizados 17 luces pilotos, 2 amarillas y 15 verdes de la marca Allen Bradley. Lo cual tendrán la función push to test, lo cual es permitirán probar cada uno de ellos con tan solo pulsar sobre ellos. Además necesitaremos un pulsador de parada de emergencia, 5 pulsadores rojos y 5 pulsadores verdes, y un selector de manilla larga de tres posiciones que junto a los demás pulsadores serán de la marca Chin. Tres gabinetes metálicos de la marca Master Circuito y aproximadamente 100 metros de cable. De calibre THW16 de cobre. Selección de dispositivos del sistema de ventilación forzada. Se escogió un pequeño transformador de 500 VA de la marca Adacusa, además de 2 termostatos compactos de la marca Fenrice y 4 interruptores miniatura, los cuales BSTB1 y BSTB2 irán conectados a la entrada y a la salida del transformador de 500 VA, y BSTB1 y BSTB2
los cuales irán conectados a cada uno de los conjuntos de extractor, ventilador, que en este caso son de la marca Electronet, con apenas 80 watts de consumo. Selección del transformador del circuito de control. Para el cálculo de la potencia del transformador de control se aplica la siguiente ecuación. Para ello necesitaremos sumar la potencia que consumen las bobinas de cada uno de los contactores más la potencia consumida por el PLC. Pero tenemos que la potencia consumida por las bobinas se divide, como el nombre anteriormente, en potencia de mantenimiento al cuadrado y de mantenimiento y de operación. Entonces, si tomamos en cuenta que solo en un rango de 100 milisegundos, solo dos contadores se estarán activando en ese rango, tendremos una potencia de 3.314 VA. Pero esta no es la potencia final del transformador de control, ya que según el procedimiento para la selección de la potencia nominal de transformador por parte de los fabricantes y tomando en cuenta una variación de más del 10% en el voltaje, se obtiene una potencia nominal de 800 VA, valor que será normalizado en un kVA. Por acá podemos ver la tabla del fabricante, donde se indica el procedimiento que se utilizó y acá el valor que se seleccionó. Capítulo 5, la propuesta. Por acá vamos a ver las especificaciones del autotransformador trifásico con TAPS, de las cuales podemos resaltar la potencia de 600 kVA, voltaje tanto en el primario como en el secundario de 400 voltios, voltaje entre taps de 22 voltios, lo cual representa un número total de 4 taps del tipo seco, conexión del delta 6 y con aluminio como material para los devanados. Diagrama trifilar de fuerza y medición. Por acá podemos ver un diagrama donde podemos ver u observar la ubicación de los 5 supervisores de fase conectados su correspondiente breaker miniatura para protección. Tenemos los selectores voltimétricos y a los voltímetros junto con sus protecciones, además de la conexión trifásica de los contactores, el contactor principal y el breaker principal a la entrada del autotransformador. Control lógico programable. Por acá vamos a ver un esquema de conexiones del PLC, donde podemos ver todas las entradas utilizadas junto a su correspondiente denominación, los relés que serán utilizados para el modo manual, a las 16 salidas junto con su correspondiente protección y relés conmutadores, además de el modelo del máster y de la extensión.
programación en lenguaje lógico en escalera o ladder. A continuación, les voy a reproducir un video en el cual se muestra brevemente el funcionamiento de este PLC. Buenas a todos, vamos a comenzar con esta presentación de la programación de este PLC. Lo primero que vamos a hacer es explicar un poco la utilización de las entradas y de las salidas del mismo. Como vemos, se utilizaron 19 salidas de las 19 entradas de las 24 disponibles, en las cuales podemos resaltar la entrada I1, que es la utilizada para el modo para que el PLC reciba la indicación de que debe trabajar y que el sistema se encuentra en modo automático. Los contactos normalmente abiertos de cada uno de los supervisores de fase y los contactos normalmente abiertos de cada uno de los contactores que servirán como retroalimentación para el PLC, para indicarle que estos cerraron de forma correcta. Por acá tenemos las salidas, las cuales como verán, se usaron en su totalidad. Como podemos ver, es una salida para cada contactor, desde el K0 al K12, y 3 salidas que sirven como señalización o como indicación mediante luces pilotos en los tableros correspondientes, como son el voltaje fuera de rango, que es amarilla, que es un piloto amarillo, el sistema automático, que es meramente una indicación de que el sistema se encuentra en automático, y otro luminoso amarillo que indica falla de cierre. Entonces, pues ahora vamos a irnos a la simulación del mismo. Okay, vamos a irnos para esta vista de supervisión. Aquí podemos ver mejor este sistema. Bueno, vamos a comenzar con la simulación de este PLC, el cual funcionará como un conmutador automático de taps bajo carga para autotransformador. Antes de comenzar, quiero aclarar que se va a estar utilizando mucho el botón de pausa para poder ir explicando los cambios con más calma, y además de que por acá podemos ver una escala del sistema donde se podrán visualizar estos cambios y conmutaciones de mejor manera. Bueno, vamos a comenzar con la simulación. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que, como esta propuesta funciona tanto en modo manual como en modo automático, lo primero que debemos hacer es activar el modo automático. Una vez hecho esto, el supervisor de fase 0, el que tenemos acá, va a comenzar a censar el voltaje en la entrada del transformador. Y si este está en los parámetros de operación, este se activará mandando una orden de cierre al contactor 0, el cual vamos a retroalimentar por acá. Y ahora van a comenzar a trabajar los supervisores de fase 1, 2, 3 y 4, los cuales estarán supervisando el voltaje en todo el tiempo hasta que llegue al rango correspondido, rango determinado de cada uno, y se active. Entonces, vamos a suponer que el voltaje de la entrada del transformador es el correspondiente al supervisor número 2, el cual
el cual corresponde al tab número 2. Vemos que si lo activo y quito la pausa, pues inmediatamente los contactores asociados a él se mandan a cierre, como lo pueden ser el contactor K2 y el contactor K8. Y vemos que si quito la pausa, pues el sistema funciona de manera correcta. Ahora supongamos que hay un cambio brusco de voltaje a un voltaje que corresponde al tab número 4. Se desactivaría el supervisor 2 y se activaría el supervisor 4. Vemos como inmediatamente se manda una orden de cierre al contactor K4, lo tenemos por acá, y al contactor K7, cual tenemos por acá. Quito la pausa, vemos como ahora se da orden de apertura al contactor 8, luego se cierra el contactor K11, luego se desconecta el contactor K7, continuamos con la simulación, se cierra el contactor número 12 y por último se desconecta el contactor K2 correspondiente al tab en el cual nos encontramos anteriormente, quedando así cerrados solo los contactos correspondientes al tab número 4. Como podemos observar, aquí también tenemos dos señalizaciones, dos salidas que irán conectados a unos pilotos amarillos en los tableros principales del sistema, como lo son voltaje fuera de rango y falla de cierre. Vamos a comenzar con falla de cierre. Supongamos que se va a ejecutar un cambio de tab del tab 4 que estamos actualmente al tab número 1. Vamos a quitar este, activamos este y vemos que aquí me manda una orden de cierre al contactor K1, el cual al cerrarse debe retroalimentar al sistema. Pero en un dado caso de que este falle y no cierre, el sistema se esperará unos segundos hasta mandar falla de cierre, como la podemos ver acá. Entonces en este momento, pues el operador deberá quitar el modo automático, es decir, poner el sistema en modo manual, lo cual hará que todos los contactores se desenergicen, las bobinas de los contactores se desenergicen. El operador pues deberá verificar cuál es el contactor está presentando la falla, y una vez corregida esta falla se vuelve a poner en modo automático, y si el voltaje en la entrada es el correcto para la operación, nuestro CF0 se va a activar mandando una orden de cierre a nuestro contactor 0. Y dependiendo del voltaje que hay en ese momento, se puede activar cualquiera de los supervisores. Por ejemplo, el tab número 2, vemos que si quito la pausa, se cerrarán los contactores asociados a dicho tab, como lo son el contactor número 2 y el contactor número 8. Si quitamos pausa, vemos como el sistema funciona de manera normal. Por último, nos queda la falla de voltaje fuera de rango. De esta se encarga el supervisor de fase 0. Si los voltajes, si el voltaje de la entrada del transformador se sale
los rangos de operación, ya sea por exceso o por deceso, este se me va a desconectar, mandando a desconectar K0 y mostrando una señalización de falla de voltaje fuera de rango. Cuando el voltaje vuelva a la normalidad, este se va a volver a activar, mandando a cerrar nuevamente el contactor 0 y el sistema vuelve a trabajar de manera normal. Como lo podemos ver acá en el diagrama y sin mostrar ninguna falla. Circuito de control. Por acá podemos ver las conexiones del circuito de control. Como podemos ver, acá podemos observar el transformador de control, el cual baja el voltaje de 440 voltios tomados de las líneas R y T de la línea principal de suministro, el cual baja el voltaje a 220 voltios que alimentarán a dicho sistema, a dicho circuito de control. Por acá podemos ver el modo automático, el cual va a energizar el PLC, su botón de parar de emergencia, y por acá el modo manual, en el cual podemos ver que cada uno de los contactores está conectado a su correspondiente botón de arranque y parada y su enclavamiento, además de los relés asociados a los supervisores de fase. Esto lo que logrará es que, aunque el sistema esté en modo manual, solo puede entrar el tab que corresponda según el voltaje en la entrada del autotransformador. Por acá podemos ver a los contactores, a las bobinas de los contactores asociados al tab número 1, correspondientes botones de arranque y parada, ambos enclavamientos, el relé de supervisor de fase, además de una serie de contactos abiertos y cerrados que permiten el correcto funcionamiento del mismo. Por acá vamos a ver que de igual manera tenemos los controles asociados para el trato número 2, el trato número 3, el trato número 4, los contactores que van a sus, que están que conectarán las resistencias y la luz piloto del modo manual. La cual, como podemos ver acá y a continuación, es el modelo push to test, el cual, como pueden ver acá, al presionarlo, este cerrará este circuito, pudiendo probar así el funcionamiento de esta luz piloto sin afectar el resto de los componentes. Por acá podemos ver el resto de las luces piloto. Como podemos ver, tenemos un total de 15 luces verdes y 2 amarillas. Mini escala del proyecto. Este fue el escala que vieron anteriormente en la simulación del PLC. Circuito de ventilación forzada. Por acá podemos ver el circuito con el que se ventilará el sistema. Podemos ver acá el transformador de 500 VA de la marca USA, los interruptores miniaturas conectados a la entrada y salida del transformador y por acá, un sistema en paralelo de dos conjuntos o dos pares de ventilador y extractor junto con su correspondiente termostato e interruptor miniatura para cada uno. Planos del tablero principal. Por acá podemos ver el tablero principal en el cual se encuentran la mayoría de los componentes
que conforman el sistema de control, como lo son el transformador de control y de ventilación, el PLC, el supervisor de fase 0, los breakers que irán conectados a cada una de las salidas del PLC, junto con todos los relés, además de los multímetros, selectores voltimétricos, botones de arranque y parada para el contactor K0 y los pilotos luminosos asociados al mismo, como a su vez el breaker principal de 1000 amperios conectado al contactor K0 y el breaker de 1000 amperios que era conectado a la salida del autotransformador. Por acá podemos ver el plano del tablero número 2, el cual incorpora los elementos de los tabs 1 y 2, como lo serían los contactores de cada uno de los tabs, además de las resistencias que conforman cada uno, los supervisores de fase con su correspondiente protección, además del sistema de ventilación a los lados del mismo, junto con sus botones de arranque y parada y pilotos luminosos, que al igual que el tablero número 3, el cual incorpora los elementos del tab 3 y 4, son de doble fondo, lo cual permite el mejor aprovechamiento del espacio para los componentes. Regulación de voltaje del equipo. Por acá podemos ver en color azul el voltaje a la entrada del transformador y en color naranja el voltaje a la salida del autotransformador. Como podemos ver, el anaranjado presenta una regulación mucho mayor que el azul, y como podemos ver en los picos de muy alto voltaje, el, la línea anaranjada se corta. Esto debido a que en picos muy altos el sistema se desconectará para evitar daños en el sistema. Costo regulador automático para el voltaje propuesto y habilidad económica de la propuesta. Tenemos que el costo de adquisición de todos los materiales, incluyendo IVA, será de unos $55.902 aproximadamente, a los cuales debemos de tener el costo del transporte y del ensamble y la instalación del mismo, dando un total aproximado de $80.000. Viabilidad económica de la propuesta. Como los transformadores en general tienen un costo superior en un 60% al de los autotransformadores, la propuesta es alrededor de un 21% más económica, con el simple hecho de haber utilizado un autotransformador en vez de un transformador de las mismas prestaciones. Además, si asumimos que una empresa manufacturera como la del objeto de trabajo factura unos $2.000 al día, entonces, si hacemos un pequeño cálculo, el costo del equipo propuesto solo representaría 40 días de operación, lo cual no representa una carga financiera muy grande para la empresa. Además, si lo vemos desde otro punto de vista, si asumimos que la instalación del equipo propuesto aumenta por lo menos un 10% de la producción de la empresa, se tendría que la inversión en el equipo propuesto se amortizaría en 400 días, lo que es aproximadamente 1.1 años. Tiempo de retorno de la inversión que no parece muy largo. Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones.
Conclusiones. La propuesta se puede considerar, por lo menos, en el ámbito industrial de alcance general, lo cual confirma la importancia del aporte que constituye la presente investigación. Se confirma la hipótesis de que el problema de la fluctuación de voltaje se puede abordar a nivel de usuario cuando las características de este les permiten asumir los costos de adquisición de un equipo como el que se propone. El modelo del PLC estéreo utilizado en la propuesta es una buena opción para un regulador de voltaje con cambiador de 4 taps bajo carga, el cual fue utilizado prácticamente al máximo, tanto en entradas y salidas como en la programación. Por ende, si se requiere una mayor cantidad de tabs, también se requerirá un modelo de PLC con mayores prestaciones. Recomendaciones. Los tableros de control deben ubicarse en ambientes interiores con temperaturas controladas mediante equipos de refrigeración de aire. El interior de los tableros debe mantenerse con ventilación forzada mediante el sistema de ventilación controlado por temperatura, tal cual como se propone y se describe en el capítulo 5. El circuito de control debe ser cableado con cables de dos colores diferentes. Para una línea puede utilizarse el color azul y para la otra color rojo, color negro o blanco. El personal que operará y supervisará el funcionamiento del regulador de voltaje debe ser debidamente entrenado y se debe hacerle entrega del manual de operación realizado en esta propuesta. Sería interesante una investigación sobre el efecto de las corrientes transitorias y las cajas de voltaje en el rendimiento del regulador de voltaje y las formas de minimizarlo. Otra recomendación sería hacer una investigación sobre reguladores de voltaje donde los elementos de conmutación sean tiristores en vez de contactores. Esto con el fin de analizar la posibilidad de disminuir los costos. Y que la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Fermín Toro fomente investigaciones sobre diseño, construcción, operación y mantenimiento de reguladores de voltaje. Muchas gracias.